Juan Flores. Roy Flores. Braulio Fosa. Arlan Garboso. Darien González. Presente, ingeniero. Roel González. Artur González. Fiorella Horna. Presente, ingeniero. Salomón Guamaní. Evelyn Guampa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Jan Irarica. José Manturano. Yanela Mendoza. Yulisa Mendoza. Alexander Mollán. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Jordi Mori. Joel Moya. Presente, ingeniero. Ronaldo Oyola. Gino Perales. Jason Ramírez. Oliver Ramírez. Presente, Mónica Oliver Rodríguez. Ramírez Huancaya, Presente, presente, ingeniero. ingeniero. Oliver Ramírez, presente. Ramírez Huancaya, sí, escuchó, ingeniero, disculpe. Ramírez Ruiz también, ingeniero. Presente. Mónica Rodríguez. Alexis Rodríguez. Presente, ingeniero. Gerardo Rojas. Presente, ingeniero. Franklin Rojas. Heidi Presente, Romero. Franklin. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ángelo Rosales. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Yamila Saboya. Joan Sánchez. Caleb Cerruche. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Jorge Cibarra. Kevin Yacolca. Jarden Zapata. Zapata, presente. Bien, jóvenes. La clase pasada nos quedamos exponiendo sobre la formación del anhidrido sulfúrico, del sulfuro de hidrógeno en las tuberías. Pero antes de continuar, quisiera indicarles algo respecto a sus trabajos. Como les comenté, la idea del trabajo es que ustedes ya tengan una noción de cómo se elabora un expediente técnico para un proyecto de agua y desagüe. Básicamente direccionado a la parte de diseño. Háblese del diseño de tuberías, el diseño de la estructura, en base a una ciudad ficticia en las cuales ustedes tenían que diseñar la ciudad, completar con los servicios que se requieren, se les otorgó o se les dio una población de un distrito real. La idea de darles la población era de que ustedes gestionen esa población, determinen la población real con datos reales y decidir por una u otro procedimiento de cálculo. Pues bien, la idea del trabajo, como les repito, era eso. Pero para el cumplimiento de ese trabajo, ustedes tenían que haber leído la bibliografía e información que se les otorgó desde el inicio de clases. Cuando yo les mencionaba y les recalcaba que deberían leer
la norma y la información que se les dio era porque tenían que cumplir con eso. Cuando uno diseña sistemas de agua potable, sistemas de desagüe en el Perú, ya no interviene los conocimientos o las sugerencias o lo que disponga otra norma. Es de cumplimiento obligatorio lo que dice nuestra norma. La observación que les hago es respecto a algunos trabajos. Muchos de ustedes han considerado literatura del CIAPA. El CIAPA es un organismo de agua y desagüe mexicano del Distrito Federal. Eso no interviene para nosotros. Otros han utilizado información de Bolivia. Eso no es compatible con nosotros. Por eso se les otorgó la norma, se les indicó Reglamento Nacional de Edificaciones, normas OS. Resolución 192, resolución 153. Y para elaboración de documentos se les dio una guía donde indicaba escalas, planos de todo el proyecto de saneamiento. Cuando se les hace llegar información de esa naturaleza, no es de adorno, es por algo, y es para que lo lean y lo apliquen. Todos sus trabajos están incompletos. Todos, incompletos. Muchos dirán, pero yo calculé, yo hice esto, yo hice lo otro. No, están incompletos, todos. No hay ninguno que esté completo, toditos están incompletos. Si ustedes revisan sus trabajos, inclusive algunos no han diseñado lo que les corresponde. En la segunda etapa se les dijo adjunten el primer trabajo para comparar los caudales con lo que están diseñando. No les he dicho copien nuevamente, les dije adjunten para yo revisar. Y han hecho la mitad del segundo trabajo, lo han copiado nuevamente. O no entienden o no me sé explicar. Pero se les comentó y se les dijo adjunten. El primer trabajo, codificado con las observaciones levantadas, simplemente un folder aparte, lo adjunto al segundo folder de la segunda parte. Y eso era todo. Cuando se les dice lo mínimo que debe contener, se supone que en la segunda parte del trabajo, ¿qué se iba a diseñar? Línea de conducción. Una parte de la línea de conducción iba a salir por bombeo. ¿Por qué tenían que diseñar el reservorio por bombeo? ¿No se les indicó a ustedes que ese bombeo que existía en la línea de conducción era simplemente para darle continuidad a la línea por gravedad? Lo único que hacían era de la parte baja elevarlo hasta la parte alta a un pequeño reservorio y de ahí continuaba por gravedad. Muchos lo han hecho esa parte y exactamente lo han hecho considerando un bombeo de 24 horas. Pero eso es para la línea de gravedad, para que cumpla con el caudal máximo diario de la línea de gravedad. Al reservorio, ¿qué llegaba? El máximo diario. No llegaba por bombeo. Pero como no han leído la norma, lo han hecho así. O alguien les dijo que lo hagan así. Ese era el diseño de la línea de conducción.
Muchos han aplicado de tal punto a tal punto, tal diámetro, tal pérdida y todo. En la línea de conducción, el trabajo, lo básico que se revisaba era que ustedes determinen las gradientes de acuerdo al diámetro mayor y menor, según las velocidades máximas y mínimas. Pero si te daba, por ejemplo, 2.42 pulgadas, el diámetro menor era 2.5 pulgadas. No 2 pulgadas, era 2.5, porque menor a esa velocidad, menor a ese diámetro, la velocidad era mayor a 5 metros. ¿Y por qué 2.5? Porque 2.5 es el diámetro comercial mínimo en el Perú. Cuando les daba 10.85, el diámetro no era 12, porque si le ponían 12 la velocidad ya era menor a 0.6. La velocidad era 10. El diámetro era 10 pulgadas. Ese tipo de análisis es el que se verifica en su trabajo. No había nada más que ver, solo ese análisis. Porque con ese análisis se supone que ustedes ya entendieron lo que es gradiente, lo que es velocidad. La mayoría lo ha hecho. Bravo. Pero hay algunos que no. El otro asunto, cuando se les dijo clase 5, se supone que la máxima altura en metros de columna de agua era 50. 50 metros de columna de agua a la intersección en vertical, desde la tubería a la línea de gradiente. Verifiquen sus trabajos de algunos, tiene 75 metros. Ni siquiera han respetado la presión que se les ha dado. Ahora, cuando se les dijo que tracen su línea de conducción, a muchos de ustedes se les ha dado curvas. ¿Y qué es lo que han hecho? Han trazado su línea de conducción, pero los han trazado como han querido, de esta forma. Cuando se les dice que la cuadrícula tenía 10 metros, se supone que la línea vertical desde la intersección de esa línea horizontal donde te daba la altura a la intersección del terreno, máximo debería ser 1 metro o 1,20 m. Pero muchos de ustedes han trazado de la forma que han querido, o no saben topografía, o no lo sé qué ha sucedido, pero esas alturas llegaban hasta 12 metros de altura. O sea, ni siquiera lo han trazado la línea de conducción como debería ser. Se supone que esta línea debería ir separada como máximo 1 metro o 1,20 m, pero lo han trazado de esa forma. Muchos llevan la indicación en su trabajo al respecto. Trazar la línea nuevamente, mejorar la línea. Está mal trazada. ¿Cómo puede ser que excaves para una línea de conducción 4,50 m? O no se entiende lo que significa un plano de perfil. Se supone que un plano de perfil te da alturas y la escala estaba en que cada línea horizontal había una diferencia de 10 metros. Tu terreno y tu tubería, trazando la vertical, medías esa altura, te daba más de 8 metros. En el peor de los casos se encontraba hasta 2 metros. Si nosotros vemos, ya se les dijo en la línea de conducción, que la altura de protección debería ser como mínimo 1 metro. Si te salía 10 pulgadas, significa
que tenía 25 centímetros. 1 metro más 25 sería 1,25 m. La separación del terreno a la tubería, 1,25 m. Pero en sus trazos tiene 5 metros, 4 metros, 6 metros. Hay uno que tiene, si mal no recuerdo, que se le dio una pendiente pronunciada. Cuando se le dio una pendiente pronunciada, lo ha trazado la línea de esta forma, y cuando se trazaba la vertical salía 25 metros de profundidad. O no tiene idea de lo que es la topografía, o no tiene idea de lo que es un perfil. Luego, en lo que es el reservorio, el error más común ha sido que han considerado por bombero, cuando esa es una línea por gravedad. Nadie, bueno, hay uno, solo un grupo, que ha diseñado la línea de aducción. Muchos han puesto diseño de la línea de aducción y distribución. Han diseñado la distribución, pero nunca hicieron la aducción. La aducción se diseña como si fuera una línea de conducción, pero hay que verificar por golpe de ariete, con presión máxima positiva y presión máxima negativa, para ver si su material, que era clase 5, cumplía con la presión. Porque el desnivel de los señores que tenían la equidistancia de 7 metros no cumplía. Y eso era la idea, de que verifiquen esa línea. Y no lo han hecho. En la línea de distribución, ni hablar. Han diseñado los ramales, ¿ya? Han hecho los circuitos. Lindo están los circuitos. Han distribuido las áreas. Magnífico. Han distribuido sus áreas. Eso está muy, pero muy bien. Lo han distribuido sus áreas. Los caudales han salido, digamos, proporcionales. Por ahí está bien. Pero se supone que han debido diseñarlo a mano el balance de energía y caudales con el señor Hardy Cross. Se llama Hardy, no se llama Henry. Alguien lo ha bautizado, varios de ustedes lo han bautizado como Henry. Es Hardy. Y se supone que el método han debido hacerlo a mano con sus cuadros. ¿Cómo lo han hecho? No lo sé. No se entiende. Porque estoy seguro que ni ustedes mismos lo han hecho. Ahora, respecto al gráfico, al trazo de las líneas, de las redes. Se supone, jóvenes, que ustedes tenían manzanas, ¿sí? Tenían manzanas con calles de 15 metros y había por ahí una calle de 25 metros. Se supone, según la norma donde dice redes de distribución, se supone que la línea de la tubería debe estar separada a una distancia del límite de propiedad que indica la norma, me parece que es 3 metros, y a una profundidad determinada. La mayoría que ha hecho lo ha trazado encima de los límites de propiedad de las manzanas. O sea, ni siquiera han cumplido con el mínimo del trabajo. Se les ha puesto 11 porque, bueno, han gastado tinta y papel. Así que, jóvenes, espero que este trabajo ya les dé algo de visión para los próximos que tengan o para los que se les presente. No se trata de hacer algo por hacer. Tienen que hacerlo pensando en lo que aprendí, en lo que me dieron, en la literatura. Si lo hacen por cumplir, no aprenden nada. Simplemente es papel muerto para que se lleven con papel, con letras rojas
incompleto, mejorar, no sirve, mal. La idea es que ustedes aprendan. El trabajo, como ven, es sencillo. Leer la norma, distribución de líneas, distribución de redes y aplicarlo a mi planito. Se les dijo en escala 1 en 250 y 1 en 2500. Nadie ha hecho eso. Han puesto la escala y los planos como han querido. Si ustedes leen la norma, dice la escala de los planos, pero no lo han hecho. Se les indica, pero no lo han hecho, porque ustedes están acostumbrados a hacer lo que creen conveniente. La mayoría de los trabajos dice planos incompletos. ¿Por qué razón planos incompletos? Se supone que en la línea de conducción debe ir la línea de gradiente con la pendiente. Debe estar completo con la longitud del tramo, con el tipo de material, la clase de tubería y las progresivas. En la línea de aducción, igual. Deben indicar sus progresivas, sus presiones por golpe de ariete y presiones normales. La línea de conducción, la línea de distribución, deberían ir 3 planos. Si hubiesen revisado la norma, ahí dicen, son 3 planos. El diseño, donde deberían estar numerados los nudos con los accesorios. Codo de 90 o codo de 12 por 10, codo de 12 por 8, no lo sé. T. Después de eso debería haber un plano de presiones. Pero no, lo han hecho y lo han presentado así, a lo que les ha venido. Reflejo de eso es la nota que ustedes tienen. Bien, jóvenes, ¿alguna observación, alguna, no lo sé, algo que quieran de repente justificar algo? Bien, me imagino que no. Jóvenes, la línea de desagüe, se supone que yo no necesito o no se necesita tanto palabreo que han puesto. Muchos han puesto 4 páginas de cálculo y 60 páginas de literatura, que me imagino que ni siquiera lo han leído. Lo que se requiere para su trabajo en el desagüe es que figure el caudal máximo horario del primer trabajo, población actual y población futura del primer trabajo. Esos datos son básicos para su diseño y deben figurar en una hoja de datos, ¿sí? En la primera parte de su trabajo debe figurar hoja de datos calculados en el primer trabajo. Población actual, tanto. Población futura o población total, tanto. Caudal máximo, caudal promedio, tanto. Caudal máximo horario, tanto. Caudal máximo diario, tanto. Con esos datos se deben diseñar. Debe ir un cálculo de áreas, las áreas que ustedes han determinado en su primer trabajo. Deben constar ahí y debe coincidir. ¿Ya? Porque el desagüe es prácticamente el reflejo del agua. ¿Sí? Ustedes dicen, lo ubicaron sus tuberías. Ahora el desagüe se supone que va por la mitad de las calles. Entonces, ¿pero a qué profundidad? Debe haber un detalle donde indique la profundidad. Si el agua está a 1,20 m, ¿a qué profundidad está el desagüe? De acuerdo a sus pendientes, ¿no? Por eso tendrán que ver que en el proyecto de desagüe, ¿qué va? La planta de la ciudad.
con todos sus servicios. La planta donde esté la distribución de áreas, con áreas de influencia para cada colector. Cada colector tiene un área de influencia. Eso ya lo hemos visto, se les dio un ejemplo, creo que hay 2 ejemplos. Algunos lo calcularán por área, otros lo calcularán por longitud. No lo sé, eso ya depende de cada proyectista. Los 2 proyectos están ahí. Debe ir ese plano. Después irá un plano donde están todos los nudos, o sea, todos los buzones numerados, con el sentido del flujo, longitud y diámetro, según su diseño. Y deberá haber otro plano donde indique el sentido del flujo, solo flujo. Así que, jóvenes, de ese trabajo también, si lo hacen bien, a buena hora, si lo hacen mal, se reflejará en su nota. Bien, jóvenes, ¿preguntas? Bien, la clase pasada nos quedamos en este punto. Vamos a tratar de verlo, la teoría lo veremos de forma rápida, no es mucho que ver, y veremos el ejemplo para el cálculo de nuestros colectores, el procedimiento de cálculo. Este criterio de la tensión tractiva y el control de sulfitos es una, digamos, teoría que el reglamento actual ya no lo considera, ya no lo ha tomado en cuenta, pero que todavía se da en nuestras ciudades, por eso lo estoy presentando. Básicamente, en tiempos antiguos, anteriores, en la década de los 80, en la década de los 70, se diseñaba con tubería de concreto. ¿Ya? Con tubería de concreto, los desagües se diseñaban con tuberías de asbesto cemento, con concreto, y recién estaba apareciendo y poniéndose en auge lo que era el PVC. Pero, como los proyectos por lo general duran de 20 a 40 años, todavía en la actualidad existen sistemas que todavía tienen tuberías de asbesto cemento y concreto. Entonces, es necesario tener conocimiento para ver, de repente nos toca por ahí analizar algún proyecto, nos toca mejorar algún proyecto, ¿no? Algún sistema. En el criterio de tensión tractiva, como se vio la clase anterior, la tensión tractiva es la tensión que se genera en la superficie del conducto por el desplazamiento del fluido, ¿verdad? Por efecto del flujo. Es una fuerza que se genera entre el fluido y la superficie de la tubería. Y es una fuerza que lo que logra es arrastrar a los sólidos que se han sedimentado en el fondo de la tubería. Y esa sedimentación, como vimos también en la clase anterior, se da por lo general por las bajas velocidades, ¿no? Por las bajas velocidades. Entonces, en los sistemas de alcantarillado lo que se produce es el sulfuro de hidrógeno, que su fórmula es el H2S. El sulfuro de hidrógeno es un gas, ¿no? Es un gas. ¿Quién lo genera? Lo generan unas bacterias llamadas sulfato reductoras. Son bacterias que viven en el desagüe, en las aguas servidas, por lo general, pues, en lo que es materia orgánica, donde hay materia orgánica, se reproducen estas bacterias. Lo que sucede es, si lo vemos, este gráfico es de una tubería de concreto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Primero se forma el sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo se forma? Pues simplemente en la sección de la tubería, en la parte donde está
digamos el área hidráulica, se deposita materia orgánica. Pero esa materia orgánica también llega con arenitas, con limos. Entonces, por la misma actividad biológica se genera ese gas, ¿no? Pero además de ese gas sulfuro de hidrógeno, se genera también el gas metano, etano, un montón de gases. Recuerden ustedes, esos olores fuertes son gases, ¿no? Y esos gases salen de la parte, digamos, del líquido y se depositan en la parte libre de la tubería, ¿no? En ese espacio libre, que es una zona húmeda, ¿verdad? Es una zona húmeda que tiene una alta humedad. Entonces, ese sulfuro de hidrógeno sale a la superficie y ocupa esa parte vacía. Esa parte vacía tiene un ambiente húmedo, como les repito, agua, vapor de agua. Ese sulfuro de hidrógeno con el agua se hidrata y se transforma, ¿no? Hay una reacción y se transforma en ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico se precipita, pero también cae a las paredes, ¿no? Se forma en las paredes de la tubería. Ese ácido corroe, deteriora la pared del tubo y justo en la unión entre el espejo libre del agua y la tubería, la actividad es mayor. Entonces, ese ácido sulfúrico deteriora la tubería, lo corroe. Y por efecto de las cargas externas, se rompe la tubería y colapsa. ¿Pero por qué se da esto? Básicamente los depósitos de fondo, porque se llegaron a depositar esa materia orgánica, pero por la baja velocidad que tenía el flujo. Y al tener baja velocidad, no tuvo la fuerza necesaria para arrastrar esa materia orgánica. Entonces, ¿cuál sería la solución? Pues simplemente incrementar la pendiente. Al incrementar la pendiente, ¿qué estamos incrementando? La fuerza tractiva. Entonces, ya sabemos que los sulfitos son ese gas sulfuro de hidrógeno que al hidratarse o combinarse con el agua en ese ambiente húmedo de la tubería, se transforma en ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico que corroe las paredes de las tuberías de asbesto, de concreto. Y que por las cargas externas, esa tubería falla y se hunde. Y falló el tubo. Por eso existe, por ejemplo, hundimientos en las vías. Ahora, con el PVC, si ustedes leen o revisan las especificaciones del PVC y de las tuberías de HDPE, ese tipo de tuberías, indica claramente que es inerte al ácido sulfúrico. Si lo leían y no lo entendían, ¿por qué al ácido sulfúrico si yo no voy a transportar ácido sulfúrico, verdad? Pues es por este efecto, que las aguas hervidas producen, cuando se deposita materia orgánica en el fondo del tubo, ácido sulfúrico, ¿no? Cuando el gas del sulfuro de hidrógeno se combina con el vapor de agua que hay dentro de la tubería. Entonces, para controlar este efecto, ya sabemos. ¿Cómo lo hacemos? Incrementamos la pendiente de la tubería para evitar que se sedimente esa materia orgánica. Básicamente eso es el
criterio. La norma actual ya no lo ha considerado, ¿no? Ahora, ¿cómo yo verifico que no se forme ese sulfuro de hidrógeno para que luego se transforme en ácido sulfúrico? Simplemente aplico o verifico el índice de Pomeroy. Este índice de Pomeroy ya tiene en cuenta este fenómeno de corrosión de la tubería por efecto de ese ácido. Y el índice de Pomeroy es este valor Z, multiplicado, que es igual a 3, multiplicado por dBO05. Este dBO05 es la carga orgánica, que mide la cantidad de carga orgánica. Cuando nosotros recuerdan, cuando hablamos en las primeras clases de alcantarillado, cuando existía el sistema, para hacer la ampliación o el mejoramiento, teníamos que medir dos parámetros, caudales y carga orgánica. Esa carga orgánica es esta, el dBO5. Entonces se puede medir in situ, ¿ya? Multiplicado por 1.07, que es una constante, T, que es la temperatura de las aguas, el P, que es el perímetro mojado de la tubería, lo que está en contacto con el agua, S la pendiente, Q el caudal promedio, no es ni el máximo ni el mínimo, es el promedio. ¿Recuerdan los caudales que nosotros determinábamos para nuestro desagüe? Teníamos un caudal inicial, ¿recuerdan? Y un caudal final. ¿El caudal inicial cuál era? En el año 1. Y el caudal final en el año 20. Nosotros estamos hablando del caudal promedio. ¿Recuerdan? Caudal promedio. ¿Ah? Ancho, el ancho del pelo de agua, el H, que es el espejo de agua. Reemplazando, nos va a dar unos valores. Esos valores, ¿no? Nos van a dar cierta posibilidad de generación de ese gas. Cuando es menor que 5,000, poco probable que se produzca. De 5,000 a 10,000, posiblemente se produzca. Pero si nos sale mayor a 10,000, es muy probable que se produzca. En lo posible y lo muy probable, lo ideal sería cambiar la pendiente e incrementarla, ¿verdad? Incrementar esa pendiente para tener un factor de poca probabilidad. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a lo indicado anteriormente? Bien. Luego vamos a ver ya lo que es el dimensionamiento hidráulico de los colectores. Esto ya es en base a la norma. Tengan en cuenta que nosotros trabajamos en base a nuestro reglamento. Entonces, ya es de acuerdo a nuestra norma. Una de las fórmulas que se utiliza, que nosotros ya lo conocemos o lo hemos visto infinidad de veces en lo que es tuberías y canales, es la fórmula del señor Darcy Weisbach. Y es esta fórmula, la indicada. Velocidad es igual a 2 veces el logaritmo, ¿no? ¿El logaritmo de quién? De 2.51, que es este simbolito, viscosidad cinemática, ¿verdad? Dividido entre el diámetro por la raíz cuadrada de 2G, por el diámetro, por la pendiente, más K sobre D, K, que es la rugosidad absoluta, D, el diámetro. Si yo divido la rugosidad absoluta entre el diámetro, me da la rugosidad relativa. Eso hay que tener, digamos, conocimiento. Eso ya es parte de lo que era mecánica de fluidos.
multiplicado por la raíz cuadrada de 2G por D por S. Esta fórmula yo calculo la velocidad. Tengo el diámetro, que es el diámetro de colector, de acuerdo a la pendiente que yo le doy, o la pendiente calculada, yo puedo obtener la velocidad, porque yo conozco el caudal. Recuerdan ustedes que en base al área contribuyente o el área de influencia, yo puedo calcular el caudal que va a circular por ese colector al inicio. Pero también puedo calcular el caudal que ingresa al colector, aguas arriba. Cuando existe áreas contribuyentes, agua hacia arriba, más el caudal contribuyente del mismo colector, ya tengo mi caudal, ¿verdad? Entonces, el caudal yo lo conozco. Recuerden ustedes que caudal es igual a ¿qué? A velocidad por área. El área es función del diámetro, ¿sí? Y en base a eso yo ya puedo calcular. Ahora, la pendiente es de acuerdo a lo que uno ya calcula, de acuerdo a la tensión tractiva mínima, pendiente máxima. O de repente puedo utilizar la pendiente topográfica. Entonces ya son valores que ya vamos conociendo. Esta es una de las fórmulas que nos indica también el reglamento. La fórmula del señor Darcy es una fórmula general. Recuerden ustedes también que la fórmula del señor Darcy tiene dos presentaciones, este valor, ¿no? Cuando el logaritmo es natural y cuando el logaritmo es neperiano. Así que utilicen una u otra. Lo que varía son algunos factores, ¿no? El 2, me parece que es el 2 el que varía. Entonces hay que tener precaución en eso. Bien, la otra fórmula conocida es la fórmula de Manning, que esta es la que específicamente nos indica el reglamento. Y la velocidad es ese valor, ¿no? 0.397 entre n, que es el coeficiente de rugosidad de Manning, diámetro a la 2/3 por pendiente a la 1/2. Bien, recuerden que con la formulita de la continuidad, yo puedo obtener, si tengo la velocidad, puedo calcular el caudal y viceversa. Son fórmulas conocidas. Nosotros trabajamos con tuberías, entonces la sección siempre será circular. Y cuando hemos estudiado el capítulo de canales en mecánica de fluidos, hemos determinado las fórmulas para calcular el radio hidráulico, el área hidráulica, lo que es velocidad, pendiente y caudal. Es decir, tenemos o conocemos las fórmulas de la sección de una tubería circular, ¿no? Los elementos de la sección, lo que nosotros llamamos el espejo de agua, que se llama T, el tirante hidráulico, que acá lo llamamos H, el diámetro, el ángulo interior que distiende. Recuerden que en algunas fórmulas el ángulo está en grados sexagesimales. Hay otros donde el ángulo debe ingresar en radianes. Entonces hay que tener precaución en eso. S es la pendiente, tau es la tensión tractiva, ρ por G, esto es el peso específico, el diámetro de la tubería. Teta, el ángulo central. Recuerden ustedes y verifiquen, vean sus datos, en su información, ¿qué pasaría si el tirante H, acá lo vemos, es menor que el de medios? ¿Qué pasaría si el H es mayor a D medios? ¿Cómo varía ese ángulo teta? ¿O cómo son las fórmulas? ¿Serán iguales? ¿No serán iguales? ¿Se utilizará lo mismo? ¿Se utilizará el complemento de Z, de teta? Entonces, eso ya es mecánica de fluidos, ¿verdad? Y determinar estas áreas, básicamente, estos elementos,
básicamente es geometría. Entonces, no pierdan digamos, la dirección y averigüen, traten de recordar esto, ¿ya? Traten de recordar, porque en alcantarillado se utiliza estas fórmulas en cada momento. Bien. Caudal mínimo. Ya nosotros habíamos indicado que cuando nosotros, digamos, calculamos los caudales de aporte a nuestros colectores, los tramos iniciales, por lo general, el caudal es muy, muy pequeñito, es mínimo el caudal, ¿no? Ese caudal ya sabemos también cómo calcularlo. Lo podemos calcular por área de aporte o por longitud de colector. Ya lo hemos visto. Entonces, cuando el área tributaria, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, el área tributaria es 1/4 de hectárea, ¿sí? Esta 1/4 de hectárea lo que me produce es un caudal promedio de 0.25 litros. Ese caudal es muy, muy pequeñito. Su tirante es muy, muy pequeñita. Entonces, ¿qué sucede? Al ser tan pequeñito, no genera el arrastre necesario, ¿no? El arrastre necesario para eliminar los sólidos que se pueden depositar por esos bajos caudales y bajas velocidades. Pero el reglamento contempla y dice que para los caudales, para los tramos iniciales por lo general, o para cualquier otro tramo, donde el caudal sea pequeño, el caudal mínimo que debemos considerar es 1.5 litros por segundo. Pero muchos dirán, está bien pues, pero mi caudal es 0.25. Lo real es eso, es 0.25. ¿Cómo puedo considerar 1.5 como mínimo? Si a las finales de repente no se da ese caudal. Pues bien, aparentemente fuera eso. Pero estos estudios han sido hechos en el Brasil. Para que tengan una idea, como les indiqué la clase pasada, nuestra norma casi es fiel copia de la norma brasileña. Entonces, y los brasileños son muy, muy buenos en esto. Los estudios brasileños han determinado que en todo colector, por lo menos una vez al día, se genera este caudal mínimo de 1.5 litros por segundo. A pesar de que el caudal promedio es de 0.25 litros. La pregunta es, ¿cómo se va a generar 1.5 si el promedio es 0.25? Entonces, ellos hicieron mediciones del caudal en los tramos iniciales y en cualquier tramo. ¿Y cómo determinaron que ese caudal mínimo era 1.5? ¿Recuerdan ustedes antes, no ahora, antes, existía waters, los waters, que eran de 10 litros, inclusive había uno de 12 litros grandes. Si yo bajo la palanca de un water, significa que estoy descargando 12 litros en unos pocos segundos. Pero a medida que ese flujo avanza, se va estabilizando. De los 12 litros por segundo, va disminuyendo hasta un mínimo en promedio de 0.75 litros por segundo. Pero en promedio se llega a ese caudal de 1.5 litros por segundo. Digamos, en un momento, al menos una vez al día, se genera ese caudal dentro del colector.
Si se genera al menos una vez al día ese caudal mínimo de 1.5 litros, significa que con ese caudal yo puedo arrastrar los sedimentos que se depositen cuando el caudal es en promedio 0.25. Es decir, puedo limpiar ese colector al menos una vez al día, solo bajando un water, un servicio higiénico. Tomado esa consideración, bueno, se ha considerado que para diseñar nuestros colectores iniciales debemos considerar como caudal mínimo 1.5 litros por segundo. Pero ya sabemos de dónde se origina esa situación. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? ¿Que requieran que se explique nuevamente? Bueno, supongo que está claro. Esta es la explicación que se les estaba dando de los inodoros. Acá se ha considerado un inodoro de 10 litros. Ahora ya no existen estos inodoros, ahora hay inodoros, creo que el máximo es de 6 litros, pero son 6 litros por segundo, y a medida que se va alejando en el colector ya se estabiliza, pero sí llega a 1.5 litros por segundo en el colector, que puede generar la limpieza del arrastre de esos sedimentos. Bien. Luego, otra consideración es el diámetro mínimo. Respecto a lo anterior, cuando ustedes hagan su trabajo, ¿no? Por ejemplo, va a haber un cuadrito que ya lo tenemos indicado, o ya está en los ejemplos. Voy a mostrarles. Quiero mostrarles el cuadrito para que más o menos tengan una idea. 61. A ver el cuadrito. Acá hay un cuadrito. Cuando ustedes, digamos, tienen su colector en la calle, ¿no? Un colector. Tienen su colector por el eje de la calle. Se supone que ese colector tiene un área de influencia. ¿Y esa área de influencia qué me va a dar? Por el cálculo me va a dar un caudal que va a circular por esto. Ahora, ese caudal calculado, como lo ven en la primera columna, donde dice caudal calculado, es menor a 1.5 litros y me recomienda la norma. Entonces, si es menor a 1.5 litros, yo considero para el diseño 1.5 litros. Esto es lo que quería aclararle. Si el caudal calculado es menor a lo que indica la norma, considero lo que indica la norma. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Bien. Luego, por eso acá en el último párrafo dice, en los cálculos habrá dos columnas, caudal calculado y caudal de diseño. ¿Ya? A eso se refiere. Bien. En el diámetro mínimo, la norma también nos dice que el diámetro mínimo no debe ser menor a 100 milímetros. Si hablamos 100 milímetros y lo transformamos a pulgadas, en pulgadas más o menos es 4 pulgadas. ¿Sí? 4 pulgadas. Pero hay que saber diferenciar
lo que es un sistema condominial, un sistema de alcantarillado simplificado y lo que son las redes convencionales. Los diámetros indicados en pantalla son más o menos para cada uso. 100 milímetros para un sistema condominial, 150 para un sistema de alcantarillado simplificado y 200 milímetros para las redes convencionales. 200 milímetros son 8 pulgadas, 150, 6 pulgadas, 100 milímetros, 4 pulgadas. Cuando hablamos de sistemas condominiales, recuerden ustedes, los que han revisado el reglamento, está indicado ahí. Tengo las viviendas, tengo los frentes. Cada frente tiene una cajita donde descarga la red interior de la vivienda, ¿no? Y estas cajitas se interconectan por la vereda y a las finales en una buzoneta lo descarga directamente a un buzón donde ya está el colector principal o un colector secundario. Estas tuberías pueden ser de 4 pulgadas. Aunque acá en Pucallpa, el Mapacopsa exige que este diámetro mínimo sea 6. Y el que conecta la buzoneta con el buzón principal sea de 200 milímetros. Ya ese es un requerimiento de Mapacopsa. Pero la norma indica esto. ¿Ya? Esto es un sistema condominial. Un sistema de alcantarillado simplificado ya es, bueno, es un sistema que lo han generado los brasileños, donde no existe buzones de arranque. Cuando nosotros diseñamos en el sistema convencional, existe un buzón de arranque, ¿no? Donde se inicia la línea. ¿Recuerdan en el plano cuando hay una rayita? Dice el buzón arranca. O sea, en ese buzón no hay otro. Desde ahí parte el proyecto. Entonces, este buzón de arranque debe tener una altura mínima y esa altura mínima es 1,20 m. Esto es en una red convencional. Pero en un sistema de alcantarillado simplificado, este buzón de arranque no existe. Si no existe ya unas, digamos, otro tipo de aditamento. Y ese tipo de aditamento es un codo, una Y, pero que tiene ya, digamos, su anclaje, su tapa de inspección, ese tipo de cosas. Pero esto está instalado en las veredas. El sistema de alcantarillado simplificado tiene esas características. Tiene menores alturas, las estructuras simplifica, por ejemplo, el buzón de arranque. ¿Y eso qué hace? Disminuir costos. Esa es la idea, disminuir costos. ¿Ya? Para que el sistema, pues, abarque a una mayor cantidad de población y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros en el curso estamos estudiando lo que son las redes convencionales. Y la aplicación es esa. Bien. Lo que se refiere a pendiente mínima, la pendiente mínima será es la que, digamos, nos da la mínima tensión tractiva. Y esa tensión tractiva, según el reglamento, debe ser 1 pascal. Es decir, con una tensión tractiva de 1 pascal, yo puedo calcular la pendiente mínima. O, en otras palabras, la pendiente mínima será aquella que me dé o me proporcione una tensión tractiva de 1 pascal. ¿Ya? ¿Y cómo lo calculo? Con esta formulita, 0.055, caudal inicial. Recuerden cuál es el caudal inicial. Año 1, ¿no?
elevado a la menos 0.47. ¿Sí? Entonces, la pendiente mínima que yo tengo que tener, por lo general, eso es en los tramos iniciales, debe ser calculada con esto. En digamos, años anteriores, cuando se diseñaba, digamos, con el reglamento anterior, para asegurar el arrastre de los sedimentos en los tramos iniciales, la norma decía que los primeros 300 metros debe ser al 1%. Al 1%. ¿Qué significaba eso? Los primeros 300 metros de tubería debería ser al 1%. ¿Qué significaba eso? Si yo tenía el primer buzón, el segundo buzón, el tercer buzón y el cuarto buzón, se supone que esos buzones estaban separados 100 metros, por decir, 100 metros. Cuando la pendiente me indicaba que debería tener el 1%, significa que en 100 metros bajaba 1 metro, ¿verdad? En 100 metros, 1 metro. ¿Qué resultaba? Que el buzón inicial tenía una altura de diseño de 1,20 m. Pero por esta especificación del reglamento, el cuarto buzón llegaba a tener una profundidad de 4,20 m, que era algo inmanejable. Para cumplir esto era realmente problemático. Y si la zona era plana, indiscutiblemente ese sistema era inmanejable. Ahora, con este criterio de pendiente mínima y tensión tractiva, se reduce muchísimo estas alturas. ¿Ya? Se reduce. Bien. Hay que recordar que los tramos deben ser verificados. Todos los tramos deben ser verificados por tensión tractiva. Y deben tener una tensión tractiva mayor a 1 pascal para el caudal inicial. Y la otra recomendación que nos da el reglamento es que el coeficiente de Manning sea igual a 0.013. ¿Alguien recuerda cuánto es el coeficiente de Manning para una tubería de PVC? Por lo general es 0.009 para una tubería de PVC. Para una tubería de HDPE es igual. A pesar de que esa tubería de PVC, su coeficiente de Manning es 0.09, la norma me dice que debo usar 0.013. Porque SN, como indica acá la pantalla, varía por los alineamientos, por las uniones, la rugosidad absoluta. Es decir, cuando yo uno tubo con tubo, existe una rugosidad por la unión. En los alineamientos, el tubo no está directa, digamos, como si fuera un haz de luz recto, no. Tiene ciertas inflexiones. Y ese hace variar al coeficiente. Por eso el reglamento nos indica, no utilice eso, me utiliza 0.013. ¿Quieres utilizar otra cosa? O otro valor, ya, justifícame. Eso es lo que te dice la norma. Entonces, cuando ustedes diseñen su trabajo, utilizarán PVC, pero el coeficiente no considerarán el 0.09 que te dice su manual. No, la norma dice 0.013 y lo utilizas eso. Recuerden ustedes que el coeficiente 0.013 es prácticamente como si fuera un concreto, no la superficie de concreto. ¿Ya? Bien.
Luego tenemos en la imagen dos valores que sería bueno que ya lo vayan interpretando. Si lo vemos, Q es el caudal que está circulando a un tirante Y, que es mi caudal de diseño. ¿Sí? Ese es mi caudal de diseño. Recuerden que el caudal de diseño es con el que yo dimensiono o verifico pendientes, tensión tractiva y dimensiono el diámetro de mi tubería. Ahora, el Q sub 0, este Q sub O 0, como lo vean, es un caudal que para las condiciones de flujo de Q, pero está a tubo lleno. Es decir, este Q se calcula con una pendiente, con un peso específico del agua, ¿sí? Básicamente la pendiente. Este Q es cuando el tubo trabaja lleno, todo el tubo lleno, sección llena, sección plena, para esta pendiente. Y con esta rugosidad. ¿Ya? Entiéndase bien, el Q0 es cuando trabaja sección plena. La pendiente máxima, ya nosotros lo conocemos, es la que me da la velocidad máxima. Esa es una condición. Pendiente máxima, la que puede soportar esa tubería, si es de asbesto cemento, si es de concreto, si es de PVC, cada uno de esos materiales tiene una velocidad máxima. Pero, vean lo que dice al pie, cuando la velocidad final es superior a la velocidad crítica, ¿sí? Velocidad final es mayor a la velocidad crítica. La velocidad crítica tiene una fórmula de cálculo. La altura de lámina de agua admisible debe ser 50% del diámetro. Si la velocidad final de este flujo es mayor a la velocidad crítica, la altura de la lámina, o sea, ese D o Y, el tirante o H, creo que lo llaman en otro lado, debe ser 50% del diámetro del colector, asegurando que exista un área para ventilación. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta cuando uno diseña. La velocidad crítica tiene esta formulita, 6 veces raíz cuadrada de la gravedad por el radio hidráulico. Las condiciones del dimensionamiento hidráulico son las indicadas, velocidad mayor a velocidad crítica, la relación Y sobre D, o sea, tirante entre diámetro, debe ser menor a 0.50. Entiéndese que es 0, si yo despejo Y, significa que debe ser menor o igual al 50% del diámetro. Lo que estamos viendo ahí en pantalla, el dibujito. Y el flujo es turbulento. Y el conducto trabaja libre. Pero cuando la velocidad final es menor a la velocidad crítica, la relación Y sobre D debe ser menor a 0.75, menor o igual. Es decir, que el conducto debe trabajar a 3/4 el diámetro. Bien. Estas son condiciones que nosotros debemos cumplir. Hasta ahí tenemos la presentación de lo que es lo que se necesita para el diseño hidráulico de nuestros colectores, en base a la norma. Todo lo que estamos viendo acá es en base a la norma, es el desarrollo de la norma. No hay nada raro. El que quiere verificar algo acá, refiérase a la norma y compare. ¿Ya? Lo que vamos a ver ahora, vamos a tratar de completarlo para que ya ustedes tengan todo completo. No es mucho lo que falta.
Es un ejemplo que lo he tomado. Lo interesante es que cómo se desarrolla y cómo se calcula algunos valores. Y lo que indica es lo siguiente, teniendo en cuenta, dice, el Reglamento Nacional de Edificación, lo que nosotros utilizamos, diseñar el tramo 1-2, que es un tramo inicial, y el tramo 2-4, que ya es un tramo donde ya se está acumulando, es decir, ya hay caudales de aporte. Este caudal de aporte es lo del tramo 1-2, lo que está aportando el tramo que baja perpendicularmente, donde hay 110 hectáreas con 80 viviendas, y lo que aporta el área de la derecha con 4 viviendas. ¿Sí? El tramo inicial, el 1-2, lo único que tiene de aporte es las 4 viviendas. Entiéndase de esa manera. ¿Sí? O sea, el caudal de diseño del tramo 1-2, si el caudal que aportan las 4 viviendas es mayor a 1.5, consideraré ese caudal. Pero si es menor, consideraré el 1.5. Con el mismo criterio para el diseño del tramo 2-4. Es decir, vamos a diseñar estos dos colectores, que es el mismo procedimiento, el mismo diseño, la misma forma de diseño. Los que están tentados a hacerlo en el Server CAD, su trabajo, lo pueden hacer. Pero cuando presenten el trabajo, tienen que estar los cálculos de acuerdo al cuadro. Área de aporte, velocidades, las relaciones de caudal parcial a caudal pleno, velocidad parcial a velocidad plena, tirante parcial a tirante pleno. ¿Sí? Entonces, deben presentar esas hojas de cálculo. Ahí tienen dos ejemplos en el internet, en el Drive. Y este ejemplito que terminando la clase lo voy a elevar. Recuerden ustedes, mañana tenemos examen. Práctica calificada que va a ser en la universidad, en el pabellón 7. ¿Ah? Va a ser ahí. Entonces, con esto ya completaríamos lo que es nuestro diseño, nuestro ejemplo. Bien. Para empezar, quiero presentarles de qué forma lo hemos organizado o lo he organizado el cuadro. Este ejemplo lo he tomado de la internet, de un video que me pareció interesante y muy completo. Es de un profesor especialista en la materia, Giovanni, no recuerdo el apellido, pero creo que su último apellido es Pérez. Entonces, de él lo he tomado. Está muy bien explicado el video, no recuerdo, bueno, ahí lo encontré entre mis cosas y me parece que es un completo y la forma de cálculo también. La diferencia está que acá toman el aporte como área de contribución, con el área. Algunos de repente considerarán la longitud. Me parece que el ejemplo que está en el Drive está con longitud. ¿Ya? Por eso también me pareció interesante que tengan ustedes las dos opciones. En el de longitud, consideran la fórmula, mejor dicho, el procedimiento para la determinación de los aportes a cada tramo, a cada colector, por longitud. Pero en lo que se refiere al cálculo, pueden tomarlo este o el otro, indistintamente, depende de ustedes. Bien, en el cálculo, como ven ustedes, se está considerando el N, que es 0.013, lo que dice la norma. El tramo, el 1-2, y el otro tramo es el 2-4. Longitud 80 metros, 75 metros. Recuerden ustedes que en desagüe se toma de eje a eje. Esta distancia es de eje a eje, de buzón. ¿Ya? Cuando ustedes construyan, recuerden ustedes que yo tengo mi buzón, tengo mi zanja, ¿sí? La zanja de la tubería.
Algunos supervisores que son, digamos, personas muy pegadas a la letra, el buzón por lo general tiene un diámetro interior de 1,20 m, pero cuando yo excavo para hacer el buzón, el diámetro sube a 1,60 m para hacer el hueco y poder hacer las paredes. Si las paredes del buzón tienen 20 centímetros, el diámetro de excavación es 1,60 m. Ahora, si yo excavo los dos buzones, significa que del eje, de eje a eje, estoy disminuyendo en la longitud de la zanja 1,20 m, porque la excavación de la zanja neta sería entre cara de buzón a cara de buzón. Si yo estoy considerando 80 metros entre ejes, significa que la excavación de la zanja ya no sería 80 metros, sino sería 80 menos 1,2, o que sería 1,60, ¿no? 1,60. ¿Por qué razón? Porque tengo 80 centímetros a la cara de la excavación y 80 centímetros a la cara de la otra excavación del buzón. Y me quedaría como excavación de zanja solo 78,40 metros. Ahora, cuando les valorizan también lo que es la tubería, cuando nosotros hacemos nuestro diseño, lo diseñamos de eje a eje, como tuviera 80 metros. Pero si lo vemos realmente, el tubo, la tubería, ¿de dónde a dónde va? Si yo tengo el buzón, tengo el otro buzón, pero cada buzón tiene sus paredes. ¿Lo ven? ¿Qué ancho tiene? 20 centímetros. El tubo va desde la cara interior a cara interior. ¿Sí? Pero del eje a la cara interior estamos hablando de 60 centímetros. Más los 60 centímetros del otro buzón ya estamos hablando de 1,20 m. La tubería sería 80 menos 1,20. Sería 78,80. Entonces, cuando ustedes ya trabajen en esto, hay muchos supervisores que, bueno, se respeta su criterio, hacen este tipo de reducciones. Pero cuando se diseña de eje a eje. ¿Ya? Se diseña de eje a eje. Hay que tener cuidado en eso. De repente alguien les podrá observar, les podrá decir eso. Cuestiones de sustentar lo que ustedes hagan. Bien. Entonces, consideramos la longitud de 80 y 75. El aporte, número de viviendas 4, el número de habitantes 24, conociendo que la densidad es de 6 habitantes por vivienda. Calculamos aguas arriba, no tenemos nada en el tramo 1, 2, 0. Caudal en marcha, ya tenemos 0,03. ¿Cómo se calcula ese caudal en marcha? Se calcula de esta forma. Ya lo calculamos, nuestras áreas, recuerdan ustedes, esas áreas tienen población, ¿sí? Esa población tiene un consumo doméstico, que nosotros les hemos dado el agua. ¿Cuánto retorna al desagüe? El 80%. Eso deben calcularlo. ¿Ya? Y está indicado los caudales. Acá lo indico directamente que el caudal unitario en A es 0,38, el caudal unitario digamos, por área en el año 1 y en el año final. Año 1, año 20. Recuerden, ¿por qué son diferentes? Porque en el actual está la población actual y en el año 20 ya se incrementó con esa población que creció en los 20 años. ¿Sí? El área de influencia, 0,6 entre 2, ahí está el área, ¿no? Que aporta ese tramo. Caudal calculado es ese caudal unitario, que ya lo vimos la primera clase,
multiplicado por el área. Y obtengo mis caudales. ¿Sí? Para el año 1 y para el año 20. El año final, inicial y final. Como los dos son menores, lo ven, 0.114 y 1.26, simplemente utilizo el 1.5, que es el caudal de diseño, que me manda la norma. Luego tenemos las cotas, que estas cotas ustedes lo obtienen de su plano topográfico. Yo les he dado unas curvas, ustedes lo han completado. Con el trazo que hagan de su red, van a obtener las cotas de cada techo, la cota al inicio de cada buzón. Es decir, tendrán su cuadra, tendrán la otra cuadra, tendrán la otra cuadra y tendrán su tubería, el buzón en la esquina y su tramo de tubería con el buzón en la otra esquina. Pero se les ha dado un plano, las curvas a nivel. Ustedes han completado, no sé de qué forma, porque no lo llegaron a presentar, pero en base a eso tendrán que dimensionar o determinar la cota. ¿Sí? ¿Qué cota tiene ese buzón? Y esa es la cota que deben indicarlo aquí, que es la cota de terreno de cada tramo, al inicio del buzón 1, al final del buzón 2. Y ya tienen las cotas de terreno. Al tener las cotas del terreno, también tienen la pendiente topográfica. ¿Por qué razón? Porque tienen cota y longitud. Y tienen la pendiente topográfica. Bien. Al obtener esto, ya tenemos, digamos, al tener las cotas, ¿qué es lo que vamos a obtener? O tenemos, digamos, gráficamente. Obtenemos esto. Tengo la cota del terreno, tengo la altura inicial. ¿Cuánto mide la altura inicial? 1,20 m, eso es lo que dice la norma. Que la altura de protección o de enterramiento debe ser de 1 metro, más el diámetro 0.20, tengo 1,20 m. ¿Sí? Entonces, puedo obtener mi cota de fondo. Y ya tengo mi primer buzón. Con los cálculos que hagan, con los cálculos que ya voy determinando, ¿no? Puedo ya ir calculando las pendientes. El diámetro nominal es el diámetro que yo asigno al tramo. Yo le puedo asignar a todititos 200 milímetros, a todito, porque ese es el diámetro mínimo. Y luego voy chequeando. Y determino si el caudal que transporta está entre el 75% del diámetro o el 50% del diámetro, de acuerdo a las condiciones de pendiente. ¿Sí? De acuerdo a las condiciones de pendiente. La siguiente columna, como ustedes ven, es el diámetro interior. Si bien es cierto, el diámetro nominal es 200 milímetros, yo trabajo con mi diseño, para mi diseño, con el diámetro interior de la tubería, porque ese es el que está, esa superficie es la que está en contacto con el fluido. Y según los manuales del proveedor, tengo que determinar el diámetro interior. Para 200 milímetros, tubería Patco Binduit, el diámetro interior es 190.2 milímetros. Esto debo transformarlo a metros para meter a la milímetro. Calculo la pendiente. Recuerden ustedes cómo se calcula, hay fórmulas de cálculo, ¿no?
Luego, calculo el caudal o calculo a sección plena el caudal. Cuando el tubo está completamente lleno, completo, lleno. Y ese caudal es el que me da 32.1. ¿Cómo lo calculo? Con la fórmula de Manning, pero considerando que toda la sección está llena. ¿Sí? Entonces, en ese tramo ya tengo dos caudales, que es el caudal de diseño, que puede ser 1.5 o un caudal cualquiera, ¿no? Mayor a 1.5. Y este caudal que es a sección plena o sección llena. Puedo calcular la velocidad a esa sección parcial y también la velocidad a sección llena. ¿Sí? Y son estos dos valores. Y lo que hago es comparar. Hago una fracción. Caudal parcial dividida entre la sección, entre el caudal a sección llena. O sea, el caudal parcial entre el caudal a sección llena. Y obtengo estos valores. ¿Por qué hay dos valores? Si nosotros regresamos, hemos dicho que calculamos el caudal para el año, para nuestro plan inicial, y el caudal para nuestro plan final. Pero como los dos son menores a 1.5, nuestro caudal de diseño es 1.5. ¿Sí? Al dividirlo entre el caudal obtenido a sección plena me da igual. Por eso, porque el caudal inicial es el mismo para los dos tramos, para los dos periodos, para el inicial y el final. Las velocidades igual y calculo también esta fracción, el y sobre d. Ahora, con estos valores yo voy y determino, por ejemplo, el 0.517, lo que es velocidad, o el 0.047, que es caudal. Si obtenemos el 0.047, más o menos estamos por acá, por esta zona. Intersecto la curva de caudal, que es por aquí, y salgo con lo que es la relación HD, que sería, según nuestra fórmula, sería el Y sobre D. Y con ese valor yo determino mi velocidad o mis caudales. Calculo la velocidad, ya verifica con el caudal esto que tengo, y luego calculo la tensión tractiva. ¿Sí? El radio hidráulico tiene fórmula, es de acuerdo a la sección circular, calculo el radio hidráulico, calculo la tensión tractriz y obtengo que es mayor que 1. Entonces, verificando también que el tirante, ¿no? El tirante sea mayor que mi tirante sea mayor al al diámetro en lo que hemos visto aquí. A ver, para que lo chequeen. Verifico estas condiciones, que mi tirante sea mayor al 50% del diámetro o al 75% del diámetro y doy por concluido mi cálculo. ¿Sí? Como la tensión tractriz es mayor que 1, verifico. Recuerdan que una parte de la norma nos dice que todo tramo debe verificarse por tensión tractriz y debe ser mayor que 1. El segundo tramo tiene el mismo procedimiento. La única diferencia es que
tienen que tener cuidado cómo se van acumulando los caudales. ¿Sí? Tengo la área de contribución, lo que es aguas arriba, lo que es en marcha y lo que son otras contribuciones. Estas otras contribuciones, acá lo que se ve es, por ejemplo, según nuestro gráfico, son estas 80 viviendas. Pero en su trabajo, esas contribuciones, otras contribuciones, puede ser la policía, la fiscalía, el coliseo, el hospital, esas son las otras contribuciones. Es decir, que ustedes van a incrementar en algún tramo esos caudales. ¿Ya? En algún tramo van a incrementar estos caudales. Por ejemplo, acá se incrementó esas 80 hectáreas, pero ustedes van a tener que en el área incrementar ese caudal. De repente de la policía, del mercado, ese tipo de cosas, de los servicios por lo general. Y el procedimiento prácticamente es el mismo. Bien, en las hojas siguientes, en las presentaciones siguientes, está desarrollado cómo se ha calculado cada una de las curvas, cada una de las columnas, ¿sí? En el dimensionamiento, estamos hablando del criterio hidráulico, la autolimpieza, el control de sulfitos y todas esas cosas. Para el trabajo, no es necesario este chequeo por sulfitos. No es necesario. Porque la tubería que vamos a utilizar es PVC. Esto simplemente es para que ustedes tengan conocimiento. Pero sí deben verificar lo que son las tuberías por el enterramiento que van a tener. Es decir, deben verificar que la altura sea mayor a 1 metro. ¿Ya? Otra cosa que deben verificar es lo siguiente. Cuando los tramos son largos, por decir, tengo un buzón y tengo otro buzón. Por lo general, ustedes lo que van a hacer es unir el buzón con el otro buzón. ¿Sí? Eso va a ser de primera intención lo que ustedes van a hacer. Pero cuando chequeen el perfil de su trabajo, de su proyecto, este va a tener una cota. Este también va a tener otra cota. De repente va a ser la misma cota. Pero cuando vean el perfil, porque de algunos su equidistancia es grande, 6 metros, 5 metros, el tubo les va a salir de esta forma. El terreno va a tener la forma de ese color verde y el tubo va a quedar al aire. Así que verifiquen eso. ¿Ya? Verifiquen eso. Acá habrá que hacer otro tipo de diseño, tendrán que de repente no unir estos dos tramos, continuar por otro lado, o hacer arranque acá, arranque en el otro lado, y llevarlo paralelo en otro sentido. Pero de repente no puedan hacer este tipo de unión. ¿Ya? La idea era que ustedes, con su trabajo, al completar las curvas, tengan este tipo de problemas para que puedan ustedes visualizar, ¿no? La secuencia, el flujo del desagüe, del proyecto. En lo que es el chequeo del enterramiento, básicamente es para chequear la deflexión de la tubería por efecto de las cargas externas. Bueno, eso no lo vemos estructuralmente, no lo chequeamos, pero sí debemos chequear la altura de enterramiento, que eso sí es importante, para dar la protección a esa tubería. En el cálculo que se les va a hacer llegar, verifiquen la forma de cómo se ha calculado, las fórmulas que se utilizan. He tratado de que en este ejemplo se note las dos partes, ¿no? Cuando es un tramo inicial,
y cuando es ya un tramo que ya tiene aporte aguas arriba. ¿Ya? Bien. También en el tramo inicial se está considerando no la pendiente mínima por cálculo, por tensión tractiva. Se está considerando la pendiente geométrica, o sea, la pendiente topográfica, ¿ya? Pero en el tramo 2 ya no se está considerando la topográfica, sino la pendiente hidráulica, la pendiente calculada ya por diseño. Son dos problemitas que se visualizan muy bien cómo se determina. Las fórmulas de cálculo de esto ya lo tienen en la teoría, está ahí, vamos a tratar de levantar. Ahora, acá indica, por ejemplo, para hacer la interpolación de los valores, un cuadrito de relaciones, dice, de la figura 24.5 del manual de hidráulica de J.M. Acevedo Neto. Ustedes de repente, alguno lo tenga en físico el libro, sería lo ideal. Si lo tiene, por favor, nos avisa para poder sacarle la fotocopia correspondiente al cuadro, porque lo que está en internet está en portugués y está un poco complicado. He tratado de visualizarlo bien, pero también se ve un poco borroso, no se nota bien para la interpolación. Yo utilicé también un cuadrito de un ingeniero, Pablo Gallardo Armijos, pero existe cierta diferencia. Me imagino que es por el número de decimales, pero también se puede utilizar. Es una tablita que está en su libro, del ingeniero Armijos, Pablo Gallardo Armijo, ¿ya? Entonces, se puede utilizar eso. O bien utilizan la tabla o bien utilizan el gráfico. Lo ideal sería utilizar el gráfico, pero ya un gráfico grande, ¿no? Donde se pueda calcular el diámetro con relativa precisión, porque si utilizan la tabla tienen que hacer interpolación de valores, ¿ya? Bien jóvenes. Hasta aquí prácticamente tenemos todo resuelto lo que es nuestro trabajo. En la siguiente clase es el examen y la siguiente clase haremos algunos problemitas más de colectores y veremos algo de lo que son lagunas de tratamiento, lagunas para tratamiento de aguas servidas. ¿Alguna pregunta? Sí, señor Rojas, dígame. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Para la práctica de mañana, ¿vendrá todo lo que es el tema de alcantarillado o también de Hay una parte de alcantarillado también agua que, potable? ¿ya? Entra también lo que es alcantarillado. Si bien es cierto, no va a entrar diseño, pero sí entra la teoría de alcantarillado. También entra lo que es agua. Ustedes han entregado recién su trabajo número 2. También entra agua potable, una parte. ¿Ya? Ya, ingeniero, ¿Alguna gracias. otra pregunta? Bien. Milagros Cardoso. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Rosa Carrasco. Presente, ingeniero. Ramón Estrella. Juan Flores. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Roy Flores. Braulio Fosa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Arlan Garboso. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Roel González. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Artur González. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Salomón Guamaní. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Jan Irarica. José Manturano. Yanela Mendoza. Presente, ingeniero. Yulisa Mendoza.
Alexander Mullán. Presente, ingeniero. Muy bien, presente. Jordi Mori. Presente, ingeniero. Mori Escudero. Ronaldo Oyola. Presente, ingeniero. Mónica Rodríguez. Presente, ingeniero. Yamila Saboya. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Joan Sánchez. Jorge Cimarra. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Kevin Yacolca. Presente, ingeniero. Bien, jóvenes. El resto está presente. Terminada la clase, lo voy a levantar al Drive, para que tengan también un poco de teoría y ya vayan revisando el ejemplo. Revisen los ejemplos que se les ha dado ahí en lo que se ha subido al Drive. Es un ejemplo que también está completo, sino que tiene otras consideraciones, ¿ya? Pero la forma de cálculo para la distribución de caudales está ahí, me parece, por longitud, ¿ya? ¿Cómo lo calcula? Y en este está por área, en este ejemplito. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta adicional? Si no, nos quedamos ahí. Ingeniero, buenas tardes. ¿Sí me llega a escuchar? Sí, señor Jardín. Entonces, la práctica el día de mañana vendría desde línea de conducción, ¿verdad? Porque es ahí parte del trabajo. Entra desde línea de conducción hasta la teoría de desagüe. No entra lo que es diseño de colector. El diseño no entra, pero sí la teoría. Ya, ingeniero, gracias. Bien, bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, jóvenes, nos quedamos ahí.